Muy buenos días a todos quienes se unen a una nueva transmisión de webinars de NSF en este ciclo 2018. Les enviamos un cordial saludo en nombre de NSF International. Mi nombre es Ariel Corbalán, soy gerente de NSF Training and Education para Latinoamérica. Y les recuerdo que esta sesión está siendo transmitida absolutamente en directo para todas las oficinas y nuestros clientes de NSF en esta región. Para ello estamos usando nuestra plataforma de webinars, ReadyTalk, a la cual ustedes se han conectado el día de hoy. Para aquellos que nos acompañan habitualmente, les agradecemos la participación en nuestros webinars anteriores, en los cuales han recibido muy buenos comentarios y se encuentran disponibles en la cuenta YouTube de NSF International. La pueden buscar como NSF International y ahí van a tener acceso a las sesiones anteriores de este ciclo. Muy bien, para aquellos que se integran por primera vez a estas transmisiones, les comentamos que NSF fue fundada en 1944 y nuestra misión es proteger y mejorar la salud humana en todo el mundo. Elaboramos estándares y certificaciones de salud pública que ayudan a proteger los alimentos, el agua, productos de consumo y el medio ambiente. NSF, como organización independiente y acreditada, evalúa, audita y certifica productos y sistemas, además de proporcionar capacitación y gestión de riesgos. Los servicios de NSF se encuentran disponibles en 168 países por medio de 51 oficinas y laboratorios, y en nuestra región posee oficinas estratégicas ubicadas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Para aquellos que deseen conocer más acerca de NSF, los invito desde ya a visitar nuestro sitio web www.nsf.org. En nuestro webinar del día de hoy revisaremos, o más bien nos comenzaremos a preparar para este cambio de versión de BRC a la versión 8. Para ello nos acompaña nuestro experto en el tema, el día de hoy es Miguel Gortari. Él es doctor en Medicina y Tecnologías Veterinarias y también auditor de sistemas de gestión. Miguel trabaja directamente con BRC, así que creemos que es una de las voces más autorizadas para poder informarnos respecto de cuáles están siendo estos cambios y hacia dónde va el estándar BRC. Así que les agradezco a todos de haberse conectado el día de hoy. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través del chat. En la esquina inferior izquierda de su pantalla van a encontrar un recurso como una especie de globo de texto en el cual pueden desplegar un chat para plasmarnos sus preguntas, las cuales revisaremos al final de la sesión en una ronda de preguntas específicas para este fin. Bien, quiero saludar a nuestro experto del día de hoy. Miguel, ¿cómo estás? Hola, buen día Ariel, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Estamos encantados de que te hayas podido hacer un espacio en tu agenda para poder compartir con nosotros y con todos nuestros clientes acerca de estos nuevos cambios de BRC. No, es un gusto, la verdad que un poco ajustados los horarios para poder llegar, pero bueno, aquí estamos y con mucho gusto y con muchas ganas de comenzar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, te dejo la palabra porque estoy seguro que todos desean saber de qué tratan estos nuevos cambios y cómo podrían ellos prepararse para afrontar este nuevo desafío que se les presenta. Así que te dejo con nuestros oyentes. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que están escuchando. Muchas gracias por participar en nombre de BRC Global Standards. Agradecer también a NSF International por esta iniciativa que me parece excelente y que permite llegar a muchos lados, y especialmente a todos los que están ahí pendientes de esta nueva versión y de los cambios que vienen y del interés que tienen por esta norma que tanto nos gusta y tanto nos convoca. Así que en honor un poco al tiempo vamos a tratar de comenzar e ir avanzando con los temas. En primer lugar, un poco de antecedentes que nos parece que es importante tener en cuenta, y es el tema de cuáles son los elementos o los focos que se tuvieron en cuenta cuando
aparece una nueva versión. Recordar siempre que BRC tiene una secuencia de renovación de sus estándares de aproximadamente 3 años, y es muy importante que en esos 3 años vayamos juntando todos aquellos elementos nuevos o aquellas preocupaciones nuevas que van surgiendo en el mundo de los alimentos, tanto en la producción como en la comercialización, y después se vuelquen dentro del estándar, custodiando, siempre buscando esos elementos claves de BRC, que son la protección del producto en cuanto a la inocuidad, la legalidad y la calidad. Así que bueno, en este nuevo ciclo también estábamos preocupados por incorporar, pero a su vez mantener también lo que es la esencia del estándar. Y eso es un elemento muy importante. Cuando vean la nueva versión van a ver que la esencia del estándar se mantiene, la estructura del estándar se mantiene, y así todo a la vez se le incorporan estos nuevos cambios que nos proyectan hacia el futuro. Dentro de esos preocupaciones que había, era primero que nada fomentar el desarrollo de la cultura de seguridad y calidad del producto. Ese creo que era el desafío más importante que teníamos. También ampliar los requisitos de vigilancia ambiental para reflejar la importancia creciente que tiene sobre el entorno de trabajo en aquellos lugares en los cuales precisamos un entorno de trabajo más cuidado, dado el tipo de producto que trabajamos. Uno de los elementos que ya estaba, y no hay cambio, pero sí una nueva vuelta de tuerca, una nueva presión sobre el tema de mejorar y ser más cuidadosos en los sistemas de protección de la seguridad y la defensa de los alimentos, que a veces por temas culturales no lo tenemos tan en cuenta, pero día a día tenemos eventos en el mundo que nos están diciendo que necesitamos tener seguridad y dar seguridad por ese lado también. También tenemos algunos cambios con respecto a la estructura. Ustedes saben que la parte estructural, la parte de planta, es un tema muy importante para BRC, y es en ese capítulo donde se ponen en juego los elementos que utilizamos para proteger el entorno, o todos los programas que tenemos de prerequisitos, y para darle un poco de claridad con respecto a las plantas, más comunes de productos de bajo riesgo, y para aquellos elementos aquellas producciones en las cuales necesitamos más seguridad. Entonces hay una división, una separación de aguas, una separación de capítulos para darle más claridad a la parte de alto riesgo. También buscando ese tema de claridad, en el estándar anterior, la preocupación de los elaboradores de alimentos para mascotas era que, si bien podían certificarse bajo el estándar BRC, no estaba muy claro qué y cómo lo podían hacer. Así que también se agregaría, ese era el desafío, cómo agregar una cláusula en la cual ellos también se vieran reflejados, y cuáles eran las preocupaciones más importantes con respecto a ese trabajo. Y también, finalmente, parte de los objetivos que siempre se tienen en la renovación, y sobre todo en el mantenimiento de esa esencia del estándar, es seguir el proceso de homologación y de reconocimiento con el GFCI, con la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, el cual BRC participa desde el inicio y sus estándares están homologados, y que también ese foro mundial propone algunos cambios que el estándar tiene que trabajar. Así que esos son los elementos más de base que tenían como de marco de referencia los equipos para trabajar en el nuevo estándar. En ese cambio, pero mantener la esencia, podemos reconocer que los elementos importantes de BRC se mantienen del estándar, sobre todo en lo que es a la conducción del sistema. El compromiso del equipo directivo sigue siendo el pilar más importante, junto con el plan de seguridad alimentaria. Ese compromiso del equipo directivo se ve un poco reforzado también en esta cláusula, y yo creo que en esta edición es en el lugar donde tenemos cambios
más importantes y más relevantes para el futuro. Luego reconocemos siempre la importancia del plan de seguridad alimentaria y también las herramientas de gestión, herramientas que utilizamos y que nos sirven para poder interconectar las distintas partes de la gestión de una empresa. El capítulo 4, como dijimos, es el capítulo donde ponemos en juego los prerequisitos que hacen el entorno adecuado para el tipo de producto y que en este caso lo dejamos o queda bastante más claro cuando dividimos y separamos aquellas áreas o zonas especiales de riesgo que tenemos que proteger más dado las características del producto. Finalmente, ¿cuáles eran los elementos claves o las incorporaciones que debían incorporarse dentro de esta nueva versión? Alinear la versión 7 con los requisitos de GFCI, como dijimos anteriormente, y estos requisitos fundamentalmente fueron hacia el tema del monitoreo ambiental de patógenos y organismos deterioradores, así que vamos a conversar sobre esa cláusula, y también sobre hacer más robustos los sistemas de defensa alimentaria y seguridad del producto. Esos serán elementos importantes desde el lado de GFCI. Una de las preocupaciones que ha estado desde el principio, tanto en GFCI como en BRC, es que el estándar pudiera dar las respuestas necesarias a los distintos compradores y se evitaran o se disminuyeran las doble auditorías o las auditorías duplicadas por distintos estándares privados o por distintos compradores. Es una batalla que realmente hay que continuar, se siguen dando muchas duplicaciones de auditorías y eso quita mucho tiempo a las empresas que tienen que dedicar tiempo y gente a atender auditorías múltiples. Así que seguiremos trabajando con eso. BRC tiene un set de módulos adicionales voluntarios y eso está abierto para aquellos compradores o aquellos áreas que quieran desarrollar sus propios productos y alinearlos y homologarlos con BRC, así que esa herramienta siempre se mantiene abierta. Otro de los desafíos que tenía esta nueva versión era considerar las implicancias que podía tener para las empresas, sobre todo exportadoras hacia los Estados Unidos, que estuvieran dentro del alcance de la ley FISMA y cómo se hacía esa integración en forma práctica, de vuelta manteniendo la esencia del sistema. Una de las preocupaciones siempre de los equipos de trabajo de BRC en las renovaciones de los estándares es mantener la practicidad, incorporar lo necesario, pero mantener la practicidad y la claridad en cuanto al uso del estándar como modelo para la gestión de una planta de alimentos. Así que en ese sentido también se ven los aspectos prácticos, hay bastantes revisiones sobre la redacción de las cláusulas, no la esencia, pero sí la redacción de la cláusula para darle mayor claridad y practicidad. Y otro de los elementos que teníamos también como preocupación y que se sigue dando en el mundo de los alimentos es el tema de los recalls y sus agentes principales y problemas principales que tenemos dentro de la comercialización de alimentos, que están relacionados con los alérgenos y el etiquetado. El etiquetado de productos es uno de los puntos en donde BRC en esta versión 8 incluye también otro ajuste, no cosas muy novedosas, pero sí otro ajuste para que en las prácticas y en las rutinas diarias no tengamos problema en ese sentido. Así que, bueno, si les parece bien, vamos a ir recorriendo esos novedades. En primer lugar, ver cómo vamos en los tiempos, que por suerte vamos bien en lo que era la planificación de tiempos. La nueva norma, la nueva edición se lanzó en agosto como estaba previsto, ya está pública en varios idiomas y puede ser descargada del sitio web de BRC, del bookshop, o aquellos que tienen acceso al Participate también lo encuentran ahí. También se hicieron el trabajo arduo de la actualización de los cursos, para hacer todo un set nuevo de cursos para que tengan disponibles relacionados con la versión 8, y también preparación y actualización
de los ATPs, de los entrenadores oficiales, que por suerte ya están listos para trabajar. En Latinoamérica tenemos más de 30 entrenadores oficiales de RC que ya están listos para trabajar, así que esperamos no tener ningún problema con respecto a eso. Y lo que nos queda ahora por delante, que es comenzar con los cursos, comenzar con estas etapas de difusión, la participación en conferencias, el entendimiento, la comprensión y empezar a trabajar y a implementar poco a poco esos requisitos para estar listos para el 1 de febrero del 2009, que es cuando empiezan las auditorías de certificación basados en la norma. Ustedes saben que BRC no tiene periodos de transición, o sea, tenemos todos los antecedentes, podemos preparar las empresas, y a partir del 1 de febrero automáticamente la versión 7 no se aplica más y quedamos solo con la versión 8 en los procesos de certificación. Con respecto a algunos de los cambios claves, es bastante difícil explicar todos los cambios y los pequeños cambios, digamos, y el impacto que puedan tener. Además, como ustedes saben, el estándar es un estándar global de aplicación a distintos tipos de productos, 18 categorías distintas de productos, y siempre utilizamos como modelo el estándar y luego miramos el escenario dentro de la planta y vemos a ver si lo que el modelo nos propone o requiere es aplicable o no es aplicable, y si es aplicable, cómo lo desarrollamos en la interna. Así que vamos a conversar sobre los cambios claves. En primer lugar, yo creo que definitivamente el capítulo 1 se lleva todos los premios en esta nueva edición. El compromiso del equipo directivo es requerido más que nunca, y además de eso pasa a tener un rol protagónico en cuanto a uno de los desarrollos más importantes que hace tiempo que se estaba conversando sobre el tema, pero no se le ponía en acción, que era el tema de cómo desarrollamos o cómo mejoramos la cultura de inocuidad y calidad dentro de la organización. Eso que hace al comportamiento que tenemos de todo el personal, de toda la gente que trabaja, hacia un foco, hacia un objetivo, y ese objetivo es indudablemente la inocuidad y la calidad de los productos. Así que ese es el gran desafío que tiene la versión 8 para el compromiso de la dirección, y en ese desafío y en ese protagonismo también va a recibir más tratamiento por parte de los auditores. En los procesos de certificación están siendo entrenados los auditores para que tengan mayor contacto con la dirección, para entender más cómo es la forma de pensar, la forma de comunicar ese pensamiento, de trasladar ese compromiso de parte de la organización hacia todo el personal que trabaja, sea el personal estable o sea también aquellos que vienen en forma temporal y que sientan cuando están trabajando en una planta que está certificada BRC, que todos son copartícipes y corresponsables. Y esos elementos son los que desarrollamos con el tema de la cultura. Así que precisamos más protagonismo de la dirección. En cuanto a este desarrollo, bueno, es un tema bastante amplio. Hace mucho tiempo que se viene hablando del tema de la cultura de inocuidad. Todo el mundo estamos de acuerdo en que muchos de los problemas se dan no por diseño de los sistemas o diseño de las rutinas y de las prácticas, sino por fallas de la ejecución, que pueden ser de distintas causas. Pueden ser o por desconocimiento, pueden ser por desmotivación o por ser desatención y demás. Entonces, trabajar sobre ese compromiso, sobre ese alineamiento del comportamiento hacia estos elementos tan importantes como son la base del tema del producto, que es la inocuidad y la calidad del producto acordada con el cliente, es un tema difícil de poner en marcha. Bueno, lo que propone la versión 8, en nuestra nueva versión, lo que propone es ponerse a trabajar, es definitivamente pasar desde hablar o desde la teoría a empezar a comenzar a tener acciones concretas hacia la mejora de lo que tenemos ya internamente en la organización. Así que la propuesta comienza primero que nada con identificar cuáles son aquellas fortalezas y aquellas debilidades que podemos tener dentro de la organización,
hacia la cultura de inocuidad o el desarrollo de la cultura de inocuidad. Y después de esa identificación, entonces sí podemos definir cuáles serían las actividades concretas, tanto a favor de aquellos elementos de fortaleza que nos permiten difundir el tema, y sobre todo elegir aquellas actividades en las cuales realmente somos más o menos débiles o que podemos trabajar para fortalecer ese compromiso y esa toma de conciencia colectiva hacia el tema. Una vez que identificamos esas acciones, en la cláusula de BRC tenemos 3 elementos bien auditables y bien concretos, como siempre es el estándar. Primero que nada, esas acciones deben ser planificadas en cuanto a cómo vamos a ejecutarlas, con planes de acción y como siempre quién hace qué y con los recursos necesarios. Luego esas acciones van a tener que ser implementadas, o sea, tenemos que tener evidencias de cómo esas acciones se van implementando en las distintas áreas de la organización. Y finalmente cerrar con tipo ciclo de mejora en cuanto a la revisión de la efectividad de esas acciones. Es un simple ciclo de planificar, ejecutar, revisar los resultados y después analizar para poder seguir mejorando. Son actividades perfectamente auditables y lo que se espera encontrar son evidencias de un plan concreto con los recursos y los responsables para llevar adelante las actividades, que esas actividades se estén ejecutando en los distintos niveles o las distintas áreas de la organización y que se puedan tener ciclos de revisión, de ver cómo está la efectividad, cómo están los resultados de las actividades, si son buenas o no, y cómo irlas mejorando. En el primer año, esto es un tema difícil, es un tema lento, es un tema que hay que empezar a trabajar, pero que los resultados no llegan al otro día. Así que la expectativa es que en el primer año podamos ver en las empresas ya las evidencias de haber hecho ese análisis de cuáles son las actividades en las cuales se van a trabajar, ese plan concreto de cómo llevarlas adelante y el comienzo de las actividades. Nos espera que en el primer año de certificación veamos también procesos de revisión en cuanto a la efectividad, porque para revisar la efectividad tenemos que ponerlas en marcha y esperar el tiempo para ver los resultados. Así que concretamente esas son las 3 cláusulas relacionadas con la cultura de inocuidad, tratando de que sea práctica su implementación. Relacionado con esto, y por supuesto que esto está en el contexto de una conducción por parte del sistema que parte desde la política de inocuidad, donde están los compromisos y de ahí se definen los objetivos, y todos esos elementos ya de cómo gestionar el sistema y cómo conducir el sistema ya estaban en las versiones anteriores, así que ahora a esto le estamos sumando o lo estamos complementando para tratar de tener una base de participación más amplia. Así que congruente con esto de este desarrollo o mejora del plan estratégico para mejorar la cultura de inocuidad y calidad, congruente aparecen 2 elementos más en los cuales le damos como más participación, más responsabilidad al personal que trabaja en la planta. Ustedes saben que teníamos en la versión teníamos las reuniones mensuales que tratan de hacer una suerte de ciclo corto, ciclo rápido de reacción de la empresa para informar a la dirección sobre problemas que pudieran estar afectando inocuidad, legalidad y calidad del producto. Y en esas reuniones se planteaban los problemas que pudiera haber para que la dirección pudiera tomar las acciones necesarias pertinentes. Bueno, se incorpora a esas reuniones también la necesidad y también por otro lado la responsabilidad por parte de todo el personal que está trabajando en la empresa, de aquellas cosas que vean que son necesarias mejorar, tener también ese ámbito para proponer esas mejoras y asegurar la inocuidad, legalidad y calidad de los productos. Así que se le llama a una participación también más activa, dándole un ámbito también de participación. Y finalmente otro requisito que también viene un poco requerido por el estándar, por la iniciativa mundial, y es el tema de tener un sistema confidencial en los cuales el personal pueda comunicar cualquier
evento, cualquier práctica, cualquier rutina o cualquier situación que viera que estuviera reñida con esos compromisos de cuidado, de la inocuidad, legalidad y calidad del producto. Y bueno, la característica de ese sistema de comunicación, que puede ser muy simple o sofisticado, contratado en el exterior o lo que fuera, dependiendo del tamaño de las empresas, pero la característica sí importante es que guarde el anonimato, la confidencialidad para que las personas también se sientan cómodas si quieren colaborar de ese lado. Vemos estas tres cláusulas como los elementos importantes que entran al sistema de conducción de la organización, pero además lo vemos también como un elemento en el cual BRC empieza, o el estándar empieza a mostrarnos que es muy importante, y ya lo teníamos en otras cláusulas, es muy importante la coparticipación del personal, la corresponsabilidad en el logro de estos resultados. Y por supuesto que para eso lo primero que tenemos que hacer es la toma de conciencia colectiva de que debemos de custodiar el producto, y que somos todo el personal de la organización son los responsables de ellos. Así que están alineadas las tres cláusulas, y también vamos a ver en otras cláusulas que ya estaban también en las versiones anteriores, en las cuales le damos capacitación, le damos entrenamiento, le damos formación a las personas para que nos ayuden o colaboren en la implementación de las prácticas. Uno de los ejemplos es la parte de seguridad de planta, en el cual decimos, bueno, generemos esa conciencia colectiva para que si ven algo extraño avisen inmediatamente. También otra cláusula en la cual se utiliza el mismo sistema es en el tema de el combate de plagas, en los cuales también informamos a la población de la empresa, digamos, al personal, de cualquier cosa que vean que puede ser un indicio de plaga, avisen. De esa forma tenemos más participación. Bueno, en esta edición se da más participación en ese sentido al personal. Luego el resto de los cambios vienen asociados a cómo protegemos el producto, y que esa protección del producto estaba dada por lo clásico, la inocuidad, la legalidad y la calidad del producto, pero además se incorporaban aquellas acciones intencionadas o mal intencionadas que podían afectarnos en esa seguridad que teníamos sobre el producto, o esa confianza en nuestros productos. Así que el estándar es una suerte de marco de referencia de cómo trabajar y cómo desarrollar para proteger al producto en forma integral, tanto en aquellos potenciales desvíos o potenciales peligros razonablemente esperables de inocuidad o la legalidad o la calidad, como para aquellas acciones intencionadas en cuanto a la seguridad o acciones maliciosas con respecto al producto, o al sabotaje, o al fraude o la adulteración de los productos. Así que el estándar hace una suerte de marco de referencia para poder trabajar eso. Y entonces ahí es donde se incorporan los cambios en las distintas cláusulas, en distintos capítulos del estándar. Vamos a tener pequeños cambios en el plan de inocuidad, porque tenían el desafío de cómo era el impacto y cómo lo hacíamos congruente también con requisitos particulares de mercado, en este caso lo que era el impacto de la ley FISMA. También vamos a ver algunos detalles en auditorías internas, en el fortalecimiento del proceso de aprobación y monitoreo de proveedores y en sus entregas, o sea, el seguimiento sobre los proveedores. También tenemos algunos cambios con respecto a la evaluación y control de amenazas, es decir, directamente al tema de seguridad. Con respecto a la parte de la estructura del estándar en sí mismo, y sobre todo el capítulo 4, bueno, lo que comentábamos, la división del capítulo 4, separando todo lo que fueran los requisitos de zonas de alto riesgo o cuidados especiales, tanto cuidados especiales en refrigeración o congelado como en temperatura ambiente, hizo que es el agregado de ese capítulo 8 de claridad, permita claridad en el capítulo 4 de la estructura de planta y todo su funcionamiento, y si tenemos condiciones especiales, entonces vamos a aplicar el capítulo 8. Con respecto a la parte de higiene y sanitización, es una de las cláusulas fundamentales, y
se incorpora esta potente herramienta de medición o de anticipación e identificación de posibles riesgos, que es el monitoreo ambiental de patógenos y microorganismos deterioradores. Con respecto a fraude, bueno, se insiste en el tema del análisis de la vulnerabilidad de las materias primas que estamos incorporando a nuestros procesos y de cómo aseguramos esas cadenas de abastecimiento dependiendo de la vulnerabilidad que tengan o lo interesante que pudieran ser esos productos, esas materias primas para el fraude. Y finalmente comentar algo sobre el tema de etiquetas y etiquetados, que bueno, sigue siendo uno de los puntos principales. El etiquetado es una de las cláusulas fundamentales de BRC y uno de los puntos principales en el combate para disminuir la cantidad de rechazos que tenemos a nivel global. Con respecto al plan de seguridad alimentaria, bueno, el desafío era si iba a haber muchos cambios, que era lo que íbamos a hacer. La decisión fue mantener la estructura de BRC en su plan HACCP, basado en la estructura del Códex Alimentarios, como lo tenemos tradicionalmente, pero también dándole lugar a esa incorporación, sobre todo de terminología distinta, que es lo que tenemos cuando lo comparamos con los requisitos por parte, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de la ley FISMA. Entonces, el concepto general y el mensaje más importante es no nos concentremos en el vocabulario o cómo le llamamos a las cosas, sino concentrémonos en que el control esté funcionando bien y sea efectivo, no importa cómo le llamemos. Así que se pueden adecuar los sistemas al vocabulario necesario en el lugar donde estamos trabajando o la región donde estamos trabajando, pero siempre sabemos que el sistema, el plan HACCP o el plan de seguridad alimentaria, siempre va a actuar en preventivo, por lo tanto no nos extraña terminología que estuvieran hablando de tipo de controles preventivos, como habla el programa FISMA. Hay que cumplir, siempre BRC hace mucho énfasis en el cumplimiento legal y en el cumplimiento legal con respecto a los países o el mercado de destino de nuestros productos, sobre todo cuando estamos trabajando desde la exportación, y por lo tanto tenemos que cumplir con esos requisitos y vamos a ver pequeñas incorporaciones, por ejemplo, en el equipo HACCP, que mantiene la característica de su equipo multidisciplinario como buen equipo para el desarrollo del análisis de los posibles peligros y su evaluación de riesgos, pero además se debe incorporar, si fuera el caso y nuestros productos fueran hacia los Estados Unidos, entonces deberíamos incorporar la formación específica como PSQI a alguno o algunos de los integrantes necesarios, y también todos los requisitos legales que estuvieran relacionados con ese mercado cuando nuestros productos van para ese mercado, ¿no? La otra novedad, y también aquí hay que ponerle un poco de cuidado, es que se incorpora dentro de esos control de peligros razonablemente esperables también lo relacionado con las acciones intencionadas, tanto de sabotaje como de fraude, en el entendido que la unión entre estos dos elementos son, no, la intencionalidad obviamente es lo que los separa, pero el agente que utiliza esa persona que va a hacer esa acción intencionada puede también, además de ser un tema de ilegalidad, puede también afectar la inocuidad. Entonces nos preocupa que los equipos analicen los posibles agentes utilizados en cuanto a su impacto sobre la inocuidad. Ahora, si se va a manejar, y eso lo depende, ustedes saben que la BRC o los estándares manejan el qué es lo que hay que hacer, pero el cómo lo hacemos es muy particular de cada empresa y de cada sistema, y de cada equipo, cómo lo decide hacer. Entonces, si se decide hacer un mega plan de análisis de riesgos que incluya los riesgos de inocuidad y que incluya los riesgos de seguridad y los riesgos de sabotaje, esa es una opción, pero también está la opción, y si ustedes miran el estándar los tiene los tres elementos separados, como plan de inocuidad, como un plan de inocuidad alimentaria, como plan de seguridad y como plan antifraude o plan de aseguramiento de la integridad del producto.
Así que se pueden manejar por separado y después conectados, sí, en cuanto a cuando vemos o analizamos las posibilidades de los agentes y que tengan conexión con la inocuidad. Así que por ese lado serían los cambios de vuelta menores y el énfasis en no nos concentremos en el vocabulario, sino concentremos en que el control realmente se haga y se haga efectivo. Con respecto a las herramientas de gestión, un comentario sobre el tema de auditorías internas. Auditorías internas es una herramienta muy importante para el sistema, de hecho es una cláusula fundamental, nos permite saber que el sistema se mantiene en buen funcionamiento. Parte muy importante de las auditorías internas justamente es la identificación del cumplimiento y las evidencias de cumplimiento. Por eso la cláusula nos pide que en los reportes de auditorías internas tengamos evidencias del cumplimiento, así como también evidencias de los no cumplimientos que hay que trabajar para resolver. Así que, bueno, dentro de eso, uno de los elementos que se incorpora en la versión 8, pero que ya estaba en funcionamiento y como requisito en la versión 7, pero no incluido en el propio estándar, era el tema de dividir las auditorías internas de tal manera de que pudiéramos impactar en el sistema en al menos cuatro momentos distintos de la vida del sistema o distintos a lo largo del año. Esas cuatro fechas en el año en el cual podemos incorporar distintas auditorías a distintas actividades, pero que a lo largo del año vamos a impactar en distintos momentos y todas las organizaciones tienen momentos distintos a lo largo del año. Así que el programa de auditorías tiene que tener en cuenta que lo vamos a dividir en cuatro momentos y que en cada momento vamos a poner qué actividades van a ser auditadas y algunas actividades basadas en riesgo o en el performance, como decía, serán auditadas más de una vez, es decir, van a estar repetidas en más de uno de esos cuatro momentos. Hincapié entonces en que los planes, los programas de auditoría estén estructurados sobre cuatro momentos distintos en los cuales le vamos a aplicar las auditorías internas. Repito, eso ya era un requisito de la versión 7, pero se incorpora ahora en esta nueva versión. Con respecto a la aprobación de proveedores, bueno, un concepto detrás que nos ayuda a entender cuáles son los cambios. El concepto detrás es que si nosotros desde una empresa damos garantías al mundo, desde una empresa certificada, BRC, le damos garantías al mundo sobre la custodia y la seguridad que tienen los productos, entonces necesitamos una cadena de abastecimientos, una cadena de proveedores que nos dé igual nivel de garantías. Necesitamos asegurar, obviamente basado en riesgo, pero asegurar el mismo nivel de garantías que nosotros tenemos que traspasar hacia el exterior. Así que también tiene un poco de reordenamiento de la cláusula, reordenamiento también de definiciones, y que nos permite echarle una mirada y ser más mejor o poder tener un control mejor sin perder la practicidad. Siempre tenemos que tener en cuenta la practicidad, mayor control sobre nuestra cadena de proveedores. Algunos de los elementos, bueno, ustedes saben que esta cláusula parte desde un análisis de los posibles riesgos, que incluyen inocuidad, calidad, legalidad, la posibilidad de adulteración y también el impacto sobre el producto final de las materias primas. Pero sí hay una novedad sobre el tema de las definiciones, y es importante que cuando empiecen a trabajar con esto vayan al glosario. Ustedes saben que el estándar BRC tiene sus propias definiciones de los términos, y entonces van a ver que van a estar ampliadas un poco las definiciones de qué es lo que entendemos por materias primas, y en esa definición en el glosario van a ver que incluimos también los ingredientes, los coadyuvantes de procesamiento y demás. Y después también en lo que significa el empaque primario o el envase primario, que también tiene un cambio en la definición y el enfoque ya no está asociado a lo que estuviera en contacto con el producto, sino es todo, el empaque primario es todo aquello que va al punto de venta, o sea, todo aquello que el consumidor va a tomar desde el punto de venta. Así que tenemos en cuenta todos los elementos, no solo lo que puede influir sobre
la calidad y la inocuidad del producto, sino también en la información que le estamos pasando en la etiqueta para el buen uso de nuestros productos. Es importante entonces que reordenemos o revisemos en ese concepto un poco más amplio y también revisemos nuestro análisis de riesgo. Luego el proceso de aprobación de los proveedores también tiene un poco de ajuste en el ordenamiento. La primera opción que tenemos es la de solicitar a los proveedores que tengan, como decíamos, igual nivel de garantías. Así que es lógico solicitar a los proveedores aquellos, según los riesgos en los cuales definimos que son proveedores de materias primas de alto riesgo, definir, como nivel necesitamos una certificación equivalente, certificación acreditada equivalente, que puede ser obviamente una certificación BRC o aquellas homólogas de GFCI. En caso de que el proveedor no contara con eso, entonces también tenemos la opción de hacer nuestras auditorías de segunda parte o encargar que se hagan auditorías en nombre nuestro, pero entonces ahí sí el estándar nos va a mostrar las garantías que necesitamos. Necesitamos que las garantías cubran los riesgos que asociados al análisis de esa materia prima, más que cubran las garantías de que ese elaborador tiene un entorno de trabajo adecuado, que tiene un plan de inocuidad adecuado y que tiene un sistema de trazabilidad que también va a actuar en cuanto nosotros lo requiramos cuando estemos requiriendo nuestra trazabilidad también. Y queda siempre la opción de aquellos productos, de las materias primas o material de empaque que calificamos como de bajo riesgo, siempre respaldado esa decisión de que es bajo riesgo, decimos el porqué de bajo riesgo, y para ellos entonces tenemos la opción de los cuestionarios, pero también fijarse y incluir dentro de esos cuestionarios que nos cuenten cómo son sus sistemas de seguridad y demás. Así que esas opciones se mantienen un poco reorganizado en cuanto a la redacción de esta nueva cláusula. Se incorpora también como nueva cláusula el tema del seguimiento, así que ahora tenemos bien separado lo que es el proceso de aprobación de los proveedores y luego el proceso de seguimiento de la performance de esos proveedores y asociado a eso también tenemos la lista actualizada de proveedores, de tal forma que los auditores de certificación y también los auditores internos van a tener que testear el sistema y testear que lo que tenemos en almacenes corresponde a proveedores que están en la lista actualizada y que esa lista actualizada responde también a un respaldo en el proceso de aprobación previo de los proveedores que esté actualizado y vigente, ¿no? Como elemento final con respecto a esto tenemos el tema del proceso de la aceptación de materias primas y material de envasado, con los controles respectivos de recepción y un elemento importante también cuando hay cambios de especificaciones, asegurarnos de que esos cambios de especificaciones lleguen a los puntos donde tienen que llegar, específicamente a los puntos de recepción, de tal forma de que las personas responsables del proceso de recepción estén al tanto de los distintos cambios y puedan actuar en consecuencia. También se incorpora acá los elementos que son requisitos legales de bienestar animal cuando estamos recibiendo o en aquellas plantas en que reciben alimentos vivos. De esa forma entonces todo lo que es el proceso de aprobación de proveedores se ordena un poco más y se da un modelo como para tener más ajustada nuestra cadena de proveedores y así de esa manera estar dando más garantías hacia el futuro. Los pilares siguen siendo la inocuidad, la calidad, la legalidad, la autenticidad y el impacto sobre el producto final. Con respecto a la parte de seguridad del producto, ya estaríamos en el capítulo 4, cuando estamos hablando de dónde está localizado nuestra planta y después qué elementos de seguridad lo utilizamos. Bueno, desgraciadamente estamos teniendo casi todas las semanas estamos teniendo noticias de algún acto que evidentemente son intencionales. Aquí no hay duda si fue un error, una falla interna o es con alguien que tuvo la intención y la premeditación para ejecutar ese elemento. Así que tenemos que defendernos de eso, la planta tiene que poner seriamente a trabajar sus equipos para hacer
una buena evaluación, primero, de cuáles son las posibles amenazas externas y también amenazas internas que pudieran suceder, no descartarlas simplemente diciendo eso no va a suceder. Bueno, se pueden dar los escenarios necesarios como para que eso suceda, así que tanto amenazas internas como externas tendrán que estar en la evaluación primero y después en el plan de actividades para poder minimizarlas o contrarrestarlas. Ese plan va a tener que ser ejecutado y uno de los elementos bien importantes también, hasta que esto se haga cultura y rutina dentro de las organizaciones, es cómo controlamos que ese plan siga siendo efectivo y que se sigan ejecutando las actividades, que se sigan ejecutando todos los controles que hacemos, todas las previsiones que tenemos, todos los resguardos que tomamos, que se ejecuten. Muchas de las fallas en el tema de seguridad se dan porque no se ejecutan correctamente o dejamos puertas abiertas cuando deberían estar cerradas o permitimos ingreso a personas que no han sido controladas y bueno, justamente el descuido es la oportunidad que tienen las personas que tienen una intención de cometer un daño. Para esto, y también de vuelta, convocando a la corresponsabilidad, tenemos la capacitación al personal, tanto interno y también los que están trabajando en forma temporaria, de procedimientos de protección, del cuidado y el cumplimiento de esas rutinas que nos protegen a todos, y por supuesto que si ven algo anormal, avisar a las personas responsables. Un elemento que está relacionado con este tema y que se incorpora en otras cláusulas, pero que también lo podemos relacionar, es el tema se incorpora en la parte de los documentos. Cada vez utilizamos más documentos, más registros en forma electrónica. Bueno, el ciberataque es uno de los posibles amenazas que podemos tener, así que tenemos que estar precavidos y tenemos que bloquear también ese frente de amenaza. Siguiendo también relacionado con el capítulo de la planta y la estructura de planta, su distribución y fundamentalmente su higiene. Este capítulo 4 tiene dos cláusulas fundamentales. La primera es la del layout adecuado y la capacidad de segregación necesaria para poder hacer un trabajo adecuado al tipo de producto que estamos haciendo. Y la otra cláusula fundamental es mantengamos esa planta en condiciones de higiene y orden de tal forma de que no sean agresivas hacia el producto, dependiendo de los riesgos. Y decíamos que también dependiendo del riesgo, si necesitábamos algunas condiciones especiales, entonces ahí sí vamos a aplicar el capítulo 8. Con respecto a ese proceso de higiene, bueno, lo que se incorpora es un potente elemento de vigilancia, que es el monitoreo ambiental de patógenos y deterioradores, en los cuales, en principio, el alcance de este monitoreo es a toda la producción, toda el área de producción de alimentos, pero como mínimo, nos dice la norma, comencemos con aquellas áreas en las cuales el producto está descubierto y listo para consumo. Esas áreas estarían más asociadas a áreas de alto riesgo, pero comencemos por ahí, pero veamos que la característica de este monitoreo ambiental es una característica muy proactiva, es ir a buscar realmente, definir cuáles son los posibles enemigos a controlar e ir a buscarlo y saber dónde está. Así que ese es el foco que tenemos que tener al implementar esta cláusula. Debemos definir cuáles son los límites de aceptable o inaceptable para poder tomar acciones inmediatas y definir en ese plan cuál es el protocolo de muestreo y dónde vamos a ir a buscar, y típicamente tenemos las zonificaciones de zonas o superficies de contacto directo, tipo zona 1, superficies adyacentes, un poco más alejadas, y también los lugares de tránsito donde el patógeno o el deteriorador podría llegar a la planta. Como todo plan, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que revisarlo, tenemos que ver cómo funciona y, si fuera el caso, irlo mejorando.
Pero la clave aquí es ir a buscar, encontrar y saber dónde está nuestro enemigo y que nuestras barreras están funcionando bien. Resultados negativos repetidos, quiere decir que no estamos buscando bien. Con respecto a otra de las preocupaciones que había, que era el tema de los resultados de laboratorio, cuando hacemos el análisis y control de nuestros productos, bueno, es bastante frecuente encontrar dentro de las auditorías este elemento como un desvío, en el cual, si bien se mandan a hacer los análisis, después no hay una gestión de esos resultados para poder tomar acciones y corregir. Así que la gestión es lo más importante. Tenemos que tener en cuenta también límites legales que no se pueden sobrepasar, pero gestionar y ver el análisis de tendencias para estar anticipando. Recuerden que el estándar es un estándar siempre preventivo, ¿no? Finalmente llegamos al tema de las etiquetas y el empaque. Frente al problema de los rechazos o detenciones en el mundo de los productos por un tema de etiquetado, BRC tiene una doble estrategia, y la doble estrategia consiste en, primero, en diseñar buenas etiquetas. Los requisitos nos llevan a estar atentos a el diseño de las etiquetas con la información adecuada, con la información legal en el punto de venta, y por eso podemos tener varias etiquetas para el mismo producto, pero las etiquetas son adecuadas para el punto de venta. Así que el primer elemento de control va a ser siempre el procedimiento de diseño de las etiquetas. Verificación de ese diseño de las etiquetas, validación de las declaraciones que tienen las etiquetas, y también uno de los elementos que se incorpora es mayor atención en las instrucciones de cocinado. Cuando aparecen las etiquetas, bueno, tenemos que validar esas instrucciones que decimos cómo cocinar el producto, porque estamos trasladando el riesgo hacia el consumidor, que es el que va a tener que hacer la cocción final del producto. Otro de los elementos que se incorpora también en el tema del diseño o relación con las etiquetas es que, bueno, puede suceder que tengamos envases y etiquetas que queden obsoletos, que quedaron fuera de uso, que cambiaron la legislación, y tenemos que manejarlas de forma responsable, asegurar de que nunca vayan a llegar a la línea ni por error, ni por una acción intencionada de haberlas puesto a propósito. Así que gestionarlas bien y su destrucción adecuada en el caso posible. Una vez que tengamos buenas etiquetas, entonces la otra parte, el 50% de la batalla se pelea en el momento de etiquetado. Entonces BRC también es muy específico la cláusula de control de etiquetado, control que las líneas estén libres de cualquier material de etiquetado o envasado que no correspondiera al producto que estamos haciendo y al destino al cual va yendo, control durante el envasado, control de empaque, de etiqueta y destino, producto y destino, y también uno de los elementos que se incorpora acá es el control de los equipos de verificación en línea. Cuando tenemos escaneado de etiquetas en línea, bueno, tiene una suerte de control similar a lo que son los equipos de detección de metales. Así que se redondea un poco el tema de esta doble accionar para controlar y minimizar los problemas de etiquetado, y esperemos que las plantas certificadas BRC que implementen sus sistemas y que los controles de funcionamiento no tengan problemas. En cuanto a la auditoría de certificación, también los auditores van a estar instruidos en presenciar los momentos de etiquetado y de cambio de etiquetado, y también hacer auditorías de etiquetas según los productos y destinos que tengamos. Así que esa parte también la van a ver en las auditorías de certificación. Con respecto al agregado de estos dos capítulos, que parecía novedad, ahora tenemos 9 capítulos en BRC en vez de tener los 7 clásicos. Bueno, el capítulo 8 es simplemente, como decíamos, se quitaron todos aquellos requisitos, cláusulas que estaban relacionados con las zonas de producción, a los cuales tenemos que poner más atención dependiendo del riesgo que la zona puede representar hacia el producto, de cómo podemos contaminar el producto. Y esas zonas eran las zonas de alto riesgo, de cuidados especiales y cuidados especiales ambientales, y no han cambiado mucho los requisitos, simplemente lo que se han puesto es en un capítulo independiente, de tal forma de que si la empresa no tiene necesidad de tener zonas especiales de alto riesgo, de cuidados especiales,
entonces el capítulo 8 no aplica, directamente no les aplica. Si en el caso, por el tipo de producto y las condiciones de producción, necesitamos a esas zonas protegerlas más que las otras zonas de bajo riesgo, entonces sí ahí aplican las cláusulas específicas del capítulo 8. Así funciona este capítulo, puede ser no aplicable o puede ser modelo aplicable. En el caso de que aplique, obviamente aplican todos los capítulos del 1 al 7 más los requisitos aplicables del capítulo 8. Con respecto a este, bueno, dos elementos que se incorporan, agentes que puedan llevar contaminación de un lado a otro, son todo aquello que se mueva, tanto personas, carros, materiales, agua, aire y demás. Y dentro de ello también tenemos algunas prácticas que pueden ser equipos que se comparten de una zona u otra, o actividades de mantenimiento que saca un equipo de las zonas de alto riesgo y lo lleva a mantenimiento. Cuando vuelva, tenemos que tener la precaución de haberlo sanitizado de tal forma que no traiga problemas. El siguiente capítulo es el capítulo 9, que solía ser, es el ex módulo adicional voluntario de productos comprados y vendidos. Se incorpora dentro del cuerpo del estándar por un tema de acreditación, pero también es un capítulo que es voluntario, sigue siendo voluntario tanto como era el módulo adicional. Aquellas empresas que compren productos que no son elaborados en el sitio y que son vendidos a través del canal de la misma empresa y quieran incluirlos, entonces pueden incluirlos a través del cumplimiento del capítulo 9. Siempre está la decisión de mantenerlos excluidos y no incluirlos dentro de la certificación. El capítulo 9, ¿en qué consiste? Bueno, básicamente lo mismo que consistía el módulo, es un procedimiento o un proceso de aprobación del último elaborador o el último manipulador de ese producto que estamos comprando y vendiendo. Insisto en el tema de comprar y vender porque ese es la clave para poder aplicar esto o no. Si no existe, si esa práctica no está dentro de la gestión de la empresa, entonces el capítulo directamente es no aplicable. El proceso es un proceso de evaluación primero de los riesgos que pueden existir, luego el proceso de aprobación del proveedor mediante auditorías, con evidencias y demás, y también evaluación continua de su comportamiento. Necesitamos especificaciones claras y actualizadas sobre qué es lo que tiene que cumplir el producto y por supuesto el control al ingreso de que esas especificaciones se cumplen. Otro elemento, igual que para todos los proveedores, es muy importante que estos proveedores de productos a los cuales compramos y vendemos tengan un sistema de trazabilidad ágil que nos permita también reconocer o recuperar la historia. Eso con respecto a la parte de los requisitos. Con respecto a la parte de cambios en el protocolo, bueno, diría que cambios en el protocolo, lo más importante está por venir. Pequeños cambios, primero que nada con respecto a las auditorías no anunciadas, que antes teníamos dos opciones. La versión 8 mantiene una sola opción, la opción de auditoría todo un conjunto. No existe más aquella opción de hacerla separada, producción por un lado y la parte documental por otro. Así que tenemos las opciones de auditoría de certificación, son la auditoría anunciada, programada en las fechas claves para las reauditorías, y la no anunciada, que es voluntaria, que lo solicita expresamente la empresa y acuerda con el organismo de certificación, que después no le dice cuál es la fecha en la cual va a ser la auditoría. La otra novedad con respecto a cambios en el protocolo es que se incorpora un reporte interino, que es un reporte que se va a hacer de la auditoría en un plazo de 10 días. El auditor va a hacer un reporte y cerrar un reporte con los elementos básicos del reporte, de la planta, de quiénes son los participantes, cuáles son los productos dentro del alcance, las fechas que se realizó realmente y cuáles fueron los hallazgos de las no conformidades. Ese reporte es un reporte interino que nos habla de que la auditoría ya se realizó y el proceso está en funcionamiento. Sobre todo estaba muy relacionado con las auditorías no anunciadas, que no se sabe cuál es la fecha en que se realizan. Entonces, para eso era importante.
Ese reporte interino va a estar suplantado por el reporte formal y completo a los 42 días, donde sí se registran tanto los hallazgos de no conformidades como también las acciones correctivas necesarias para levantarlos, y también se incorpora también todo lo que es el detalle de descripción de las conformidades, de la descripción de los hallazgos positivos en cada uno de los elementos. La novedad con respecto a esto va a estar relacionado con que va a haber un nuevo sistema de reporte, hay una nueva plataforma del directorio de BRC, y ese nuevo sistema de reporte va a permitir que sea menor el tiempo de trabajo por parte de los auditores, más dedicación en la vivencia de la planta, en recorrer la planta, en ver los procesos, que en recolectar información para completar el reporte. Así que lo esperamos con muchas ganas. Ese nuevo estilo de reporte va a salir aproximadamente en noviembre, diciembre, pero va a estar listo para el 1 de febrero, y como consecuencia lo que esperamos ver es que haya más tiempo libre del auditor para estar caminando la planta, viviendo la planta, viendo los procesos, entrevistando a las personas, que es la tarea más importante, y después poder poner en el reporte los hallazgos que ha tenido. Con respecto al Global Market, también está en un proceso de renovación, ya en estos días está para salir. Global Market es el proceso que se utiliza para muy pequeñas empresas o proveedores que están en desarrollo. Es un proceso en etapas, es muy útil para proveedores en desarrollo, y bueno, la novedad es que se facilita un poco el proceso de auditoría, sobre todo sobre la calificación de los auditores, para que los organismos de certificación puedan hacerse cargo de la demanda y poder trabajar en este sentido. Bueno, esto es un brevísimo pantallazo. Uno de los elementos que vienen junto con esta versión también es un movimiento muy importante hacia el apoyo de información que tienen las empresas, los consultores y los auditores para poder trabajar. Y en ese sentido sí tenemos un cambio sustancial. El primer cambio es que la base de información, el BRC Participate, que es la plataforma donde está toda la información de BRC, que tiene muchísimo y muy buena, hoy es de acceso gratuito para las empresas que están certificadas BRC, así que es muy bueno que lo tengan, es muy bueno que lo utilicen. En ellas van a encontrar, con respecto a la versión 8, una muy buena guía de interpretación, muy detallada, de cada una de las cláusulas, que realmente en esta versión está muy buena. Después también hay un documento de cambios claves, en el cual se va cláusula a cláusula de la versión 7 con respecto a la versión 8, marcando cuáles son las diferencias y cuáles son, muchas veces, la redacción distinta de la cláusula, que puede también ser utilizado como herramienta para específicamente qué documentos relacionados puedo tener que estar actualizando. También va a haber un raconto o un registro de todas las preguntas y las respuestas que van surgiendo, que es lógico cuando tenemos un cambio de versión, van surgiendo distintos escenarios, distintas aplicaciones, y hay una suerte de guías de comprensión actualizada que ya existían para la versión 7, pero se están actualizando, y más o menos, para que tengan una idea, hay unas 22 guías de aplicación, de cómo ayudarnos a aplicar distintos procesos. Así que es muy importante lo que es el apoyo, el trabajo que se hace para poder tener información a la mano para que las empresas puedan desarrollar y mejorar sus sistemas. También se incorpora lo que es el grupo de BRC Professionals, que es un conjunto de tipo programa de capacitación para personal que trabaja en empresas que están certificadas, y que con ese conjunto de capacitaciones le damos un buen background para poder hacer aporte. Es interesante esto, es aplicable para personal que trabaja en empresas certificadas, y por supuesto que después también está el grupo de consultores que están registrados en BRC,
que pueden ayudar a las empresas al desarrollo o al cambio de norma. Finalmente, el tema de las opciones de cursos. Ya están los cursos vigentes, ya se están ejecutando, los UTPs estamos disponibles y hay buena demanda, por suerte. Tenemos cursos para nuevos entrenadores, si es que existieran. Tenemos cursos también para auditores existentes que tienen que hacer su proceso de conversión antes de empezar a hacer las auditorías el 1 de febrero. Y también para el desarrollo de nuevos auditores. Si tienen previamente los cursos de auditor líder, entonces tenemos un curso de formación que es para nuevos auditores de 3 días, y si no tienen, entonces el curso de auditor líder de BRC completo en 5 días. Con respecto a los sitios, tenemos 2 modalidades de cursos: el curso de conversión de sitios, que es 1 día, y donde se trata exclusivamente los cambios. Es un curso muy intenso al cual tiene que participar gente que realmente ya haya tenido previo conocimiento, ya haya trabajado con el estándar, porque si no hay mucha cosa que se le queda en el tintero. Y si no, el curso clásico de 2 días, donde se revisa todo el sistema, todo el estándar y todo el protocolo también, como para que se entienda. Así que entre la información que está en la base y los cursos, creemos que estamos bastante preparados para darles apoyo en este nuevo cambio hacia la versión 8 y interpretar correctamente y llevar adelante los procesos de incorporación. Finalmente, invitarlos a las conferencias anuales que tenemos para BRC América el año que viene, el 21 y 22 de mayo, en San Diego, en California, lugar espectacular. Así que los invitamos también para que participen, para que estén entre pares, para que planteen sus dudas, sus preocupaciones, y escuchemos también los buenos casos de éxito que tenemos. Y con eso creo que cubrí y quedaríamos, Ariel, si te parece, libres para preguntas. Muchas gracias. Muy bien, sí, muchas gracias a ti, Miguel, con esta interesante exposición del día de hoy, así que te agradezco enormemente tu tiempo nuevamente de haberte hecho este espacio en tu agenda para poder compartir con nosotros todo esto. Te comento que hasta el momento han llegado bastantes preguntas a través del chat, así que vamos a partir con algunas de ellas, y efectivamente siguen llegando a través de esta guía también, para aquellos que todavía tengan alguna pregunta, quizás la podamos considerar dentro de esta ronda final. Dice acá, por ejemplo, nos pregunta Paola, ella quiere saber si los requisitos de la ley FESMA están incluidos en esta normativa versión 8 y si cada planta en empaque debe sacar un certificado solo para FESMA, si le pudieras orientar en ese tema. No, los requisitos de FISMA son requisitos legales y la norma BRC es una norma voluntaria, una norma comercial y voluntaria. Cuando implementamos un sistema basado en el modelo BRC, lo que tiene son las respuestas necesarias a los requisitos que plantea los requisitos legales del FISMA. Hay un módulo adicional que es el módulo comparativo, es el módulo de preparación para FISMA, en donde se evalúa o se puede evaluar a la planta en cuanto a si su sistema está respondiendo a los requisitos legales del FISMA. Entonces, no es que los incorpore, sino que responde a ellos, y por eso decíamos que muchas veces es un tema de vocabulario. El FISMA habla de controles preventivos y nosotros podemos seguir manteniendo nuestro vocabulario en cuanto a lo que son puntos críticos de control y prerequisitos especiales, de controles especiales. Entonces, con la implementación, sí lo que hacemos es que damos respuesta a las condiciones especiales requeridas por la legislación, pero no incorpora los requisitos del FISMA, ¿no? Y después, la certificación BRC es una certificación independiente y privada y no implica la certificación FISMA. En el proceso de FISMA sí se va a requerir certificación, y en el proceso de certificación va a tener que ser realizado por aquellos agentes certificadores autorizados por el FDA.
sé si contesté la pregunta, Perfecto. pero Sí, son independientes. absolutamente. Sí, te agradezco. Voy a ir con otra pregunta. Nos preguntan con respecto al monitoreo de microorganismos que tú mencionaste durante tu exposición, ¿bajo qué normativa o qué referencia objetiva, me comentan acá, se procederá con el monitoreo ambiental de patógenos y estos microorganismos deterioradores? Es decir, ¿frente a qué normativa va a estar la referencia apuntada? Ya, no sé si comprendo bien la pregunta, pero a ver, el proceso dentro del BRC, la incorporación de la herramienta dentro del BRC parte primero que nada por el análisis de identificación de cuáles son aquellos microorganismos de mayor riesgo dependiendo del tipo de producto y del tipo de instalación que estamos teniendo o del proceso que estamos teniendo. Una vez identificados esos, el plan de monitoreo justamente es identificar en dónde están, en qué puntos, y por eso es muy específico en el tema de tener un buen protocolo de cómo muestrear para no tener falsos positivos o falsos negativos, y también la identificación de los puntos y las frecuencias donde muestrear. No se está utilizando una referencia, las distintas empresas pueden tener la referencia que quieran, o que les parezcan más adecuadas para su tipo de producto. Hay que tener en cuenta que esto es una norma global que es de aplicación en distintos tipos de empresas para distintos tipos de productos. Por eso se tiene que mantener en global. La referencia de cómo hacerlo o cuál referencia, cuál norma de muestreo hacerlo, eso lo decide el propio sistema en lo más adecuado para el tipo de producto y tipo de producción que tiene. Pero para BRC, los pasos, según esa cláusula, cuando ustedes vean, y sobre todo cuando vean la guía de interpretación, es muy importante identificar cuáles son aquellos microorganismos a los cuales vamos a seguir y también hacer un buen plan de dónde los vamos a seguir, en qué puntos los vamos a seguir y cómo esa evolución nos va dando la anticipación de potencial contaminación del producto. La idea es ponerse anticipando a el avance de esa posible contaminación. Si la contaminación está fuera de la sala, zona 4, entonces, bueno, podremos convivir con ella siempre y cuando no entre a la sala y no se acerque a la superficie de contacto y mucho menos a nuestro producto. Ese es un poco el espíritu. Perfecto, excelente. Entonces, resumiendo, BRC nos daría los lineamientos y si alguna empresa quisiese usar alguna normativa de referencia, puede hacerlo, digamos. Absolutamente. Debe utilizar la normativa de referencia que sea más adecuada al tipo de producto que tiene. Siempre tenemos que tener en cuenta que si el producto va a algún país que hay algún requisito legal o si hay algún requisito de cliente que le pide alguna normativa especial, hay que tenerlo en cuenta. Pero si no existen esos dos requisitos, tanto legal como de cliente, entonces la opción de qué modelo utilizar es una opción de la empresa. Perfecto. Muchas gracias. Referente a la cláusula 4, nos llega acá una pregunta. Dice, ¿las 4 fechas serán una auditoría interna total del sistema o dividirán el sistema en 4 partes? No, se dividirá el sistema en 4 partes. El programa debe cubrir todas las actividades relacionadas con el estándar BRC y algunas de ellas en más de una oportunidad dependiendo del riesgo y la performance, así nos dice la cláusula. Bueno, esas las dividimos en 4 partes. No es que hagamos 4 actividades completas de todas las cláusulas BRC. Otro elemento a tener en cuenta es que en realidad auditamos los procesos de la organización que cumplen con el estándar BRC. No le enfocamos hacia la auditoría del estándar. Perfecto. Muy bien, creo que ahí queda sumamente claro respecto del alcance que tenía esta pregunta. Tenemos otra pregunta de Edna. Ella nos pregunta, cada 3 años se hace una de las auditorías no anunciadas. ¿Esto es solo si el cliente quiere hacerla? ¿No es obligatorio? En el estándar BRC las auditorías no anunciadas son siempre voluntarias. Voluntarias por parte de la empresa. Si tiene algún requisito específico de un cliente y lo quiere servir, entonces va a tener que hacerlo. Pero siempre es la empresa certificada la que decide si quiere pasarse a su sistema voluntario de auditoría.
Perdón, el Súper, sistema no muy bien. anunciado de audio. Sí, perfecto. Acá tenemos una pregunta interesante, Miguel, desde el punto de vista de la formación. Nos pregunta Jaime, si yo quisiera ser un instructor de RC, ¿dónde puedo ver los requisitos? Si nos pudieras comentar. En la página web de BRC, www.brcglobalstandard.com, ahí está la parte de entrenamiento, y en la parte de entrenamiento está ATPs, son Approved Trainer Provider. Ahí tienen todos los requisitos y también tienen la conexión para hacer su precandidatura. También está todo lo que son las tarifas y demás, toda la información está ahí. Y ahí entonces les dice qué es lo que tienen que tener, los antecedentes y demás. Se hace una precandidatura primero que se estudia por parte de BRC, y si el candidato reúne los requisitos, que son obviamente requisitos técnicos, requisitos de experiencia y también experiencia desde el punto de vista docente, ¿no? Y si pasa eso, entonces va al curso de formación. Perfecto. Ahí nos queda toda la ruta clara de cómo podemos informarnos respecto de estos requisitos y poder ver si podríamos calificar para este curso que nos menciona Miguel. Nos dice acá en otra pregunta, ¿el plan de defensa alimentaria para esta versión se podría construir a partir de la herramienta del FDA, que es el Plan Builder? Sí, el Food Defense Plan Builder yo diría que es una muy buena aproximación cuando queremos empezar a trabajar en el equipo. Es una buena aproximación a formar la cabeza en cuanto al riesgo y en cuanto a cómo vamos bloqueando las posibles amenazas. Creo que después de un punto inicial, ya el Food Defense Plan Builder, al adecuarlo a la situación de planta, ya requiere un poco más de hecho a medida de la propia planta y de la propia estructura y de las propias actividades. Así que, pero como inicio, es un buen modelo para empezar a trabajar con el equipo. Perfecto, un buen comienzo para aquellos que estén recién trabajando en estas temáticas y poder apoyarse de alguna herramienta confiable. Así que, muy bien, nos queda muy claro que podemos partir por ahí. Dice Diana Díaz, si contamos con empresas Maquila que ya cuentan con BRC, aplicaríamos el capítulo 9 presentando los documentos de nuestro proveedor. Primero, para aplicar el capítulo 9 tiene que ser un sitio elaborador de alimentos que esté certificado BRC. Que aparte de elaborar alimentos y estar certificado BRC, quiere comprar productos que son elaborados en otra planta y venderlos a través del mismo canal y con las mismas garantías de la certificación. Así que lo de Maquila, bueno, no sé si esa es una planta que manda a hacer parte de su producto fuera, estaríamos hablando de un outsourcing y eso está contemplado dentro del cuerpo de la norma, así que no sería comprar y vender productos. Pero tiene que ser una planta ya elaboradora, que compra y vende un producto que no elabora dentro de la planta, que es un alimento, o sea, se estaría dentro de las 18 categorías de BRC, y que por no elaborarlo en la planta no puede estar dentro del alcance de certificación. Excelente. Muchas gracias. Por acá una pregunta totalmente distinta. Nos preguntan para alimentos de mascotas. ¿Qué es lo nuevo que se incorporaría en esta versión de BRC? Ya, primero que nada, tener el concepto de que las mascotas son parte del hogar, y eso es por eso que se incorpora también dentro del tema, y que también parte de la comida de las mascotas termina en los niños del hogar o los bebés del hogar que juegan con la mascota. Así que teniendo ese concepto en la cabeza nos damos cuenta de la importancia de lo que es la seguridad o la inocuidad por parte de los productos, pero lo que se incorpora como cláusula específica es atendiendo los distintos tipos de especies o de mascotas que tenemos dentro de la casa. La cláusula está restringida a mascotas que comúnmente tenemos dentro de la casa. Y si, por ejemplo, tenemos perros o gatos, bueno, la alimentación de perros y gatos, las necesidades nutricionales
son distintas para uno u otro y no podemos tener en una fábrica de elaboración de mascotas cruzamientos cruzados entre una formulación y otra. Por otro lado, también podemos tener, está incluido en la cláusula, que tengamos algunas formulaciones potenciadas nutricionalmente o algunas formulaciones medicadas. Y esas formulaciones medicadas tampoco pueden tener cruzamiento cruzado entre especies o entre formulaciones distintas. Así que tenemos también un control de cruzamiento, de potencial contaminación cruzada en líneas que se utilizan comúnmente. Esos son los detalles que aparecen en la cláusula específica. Perfecto, es interesante este cambio, digamos, ¿sí? Toda la norma de enfoque. Claro. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Acá tenemos una pregunta, dice si nuestra planta procesa productos de una condición especial. En este caso hablamos de productos orgánicos, que es de productores independientes fuera de la empresa. ¿Esto contaría como un proceso de maquila y sería aplicable el capítulo 9? A ver, lo que se certifica en BRC es el sitio elaborador del alimento, ¿no? Y el alimento que está siendo elaborado. Eso es el alcance de la certificación BRC. Los sitios, la planta, y los alimentos elaborados dentro de la planta. Por lo tanto, si yo le voy a dar servicio de maquila a al dueño de una producción que sea orgánica, certificamos la planta en cuanto al proceso, ¿no? Y esa planta le da el servicio a el dueño de la materia prima. En este caso particular, por tener una identidad preservada, es muy importante que la planta, al dar el servicio, mantenga la identidad preservada de ese producto orgánico. A su vez, la planta podría estarle dando servicio a otro productor que quisiera pasar su producción por esa misma planta y obviamente no pueden haber contaminación cruzada. Pero lo que se certifica es el sitio y los procesos de elaboración del alimento. Si la materia prima es de un tercero, el tercero está contratando los servicios de elaboración de alimentos de esta planta. No es el capítulo 9. Perfecto. Ahí nos queda muy claro cuáles son los alcances para ese capítulo, así que te agradezco la respuesta. Nos dicen, en relación a los proveedores, cuando queremos aprobar proveedores, ¿hay alguna frecuencia establecida por BRC respecto a la frecuencia de actualización de lista de proveedores y ese tipo de cosas? Sí. Si luego del análisis de riesgo de cada materia prima o ingrediente que estamos analizando, decidimos que esa materia prima o ingrediente es de alto riesgo, porque puede tener impacto en la inocuidad, legalidad, calidad o en la adulteración, entonces el proveedor va a tener que ser calificado mediante un proceso de certificación equivalente a BRC o GFCI equivalente, o un proceso de auditoría, ¿ya? Esos procesos de auditoría son anuales. Las certificaciones BRC o GFCI son anuales. Así que ahí ya nos está dando una frecuencia. En el caso de que en el análisis de riesgo veamos que la materia prima o el ingrediente es de bajo riesgo, con bajo impacto en el producto final, y lo calificamos como de bajo riesgo, el proceso de calificación del proveedor de ese ingrediente se hace a través de un cuestionario. Esos cuestionarios, que decíamos que tenían que ser completos con la cantidad de información necesaria que teníamos, se renuevan cada 3 años. Así que ahí tenemos las dos frecuencias. Aquellos insumos que estamos comprando de alto riesgo van a tener que mantener su calificación en forma anual a través de las certificaciones o las auditorías. Y aquellos de bajo riesgo van a tener que tener los cuestionarios actualizados cada 3 años. Excelente. Ahí nos queda el antecedente para que lo podamos chequear si es que estamos llevando con esa frecuencia la actualización de esta documentación. Muy bien, han llegado muchas preguntas, Miguel, así que tenemos casi por seguro que no vamos a poder cubrirlas todas. Sin embargo, me quisiera quedar con algunas que son de índole más general para aquellos que se vienen integrando a BRC y algunas de ellas apuntan a cómo puedo descargar la norma desde la web y si esta norma está disponible solo para aquellas empresas certificadas. Si pudieras comentar. Ya, bueno, está disponible a todo público en la web www.brcglobalstandards.com. Tiene un apartado que se llama Bookshop,
Y en el Bookshop ahí tienen disponible la norma para descargarlo en distintos idiomas, está en idioma español también, obviamente, y la pueden descargar en forma gratuita desde ahí. No hay ningún inconveniente y no tiene que ser una empresa certificada o alguien relacionado con el tema. Así que sí, es de libre disponibilidad. Perfecto. Muchas gracias, Miguel. Nos va quedando muy poco de esta sesión, así que nuevamente agradecerte la enorme disponibilidad que has tenido para poder compartir esta información con nosotros el día de hoy. No, un gusto, la verdad que muy cómodo, muy buena la plataforma y muy buena la iniciativa, así que felicitaciones a NSF International por darnos la oportunidad también de llegar a tanta gente. Y bueno, y muchas gracias a todos los que participaron. Lamento que obviamente hay una cantidad de preguntas que quizás no se pudieron contestar, pero bueno, de repente se podrían ver otra forma para poder comunicarlas. Así que a las órdenes. Sí, las vamos a compilar y te las vamos a compartir para que las puedas chequear, ¿ya? Para que sepas qué dudas son las que tienen nuestros auditores el día de hoy. Sí, eso es muy interesante, lo agradezco porque la verdad que nos interesa mucho saber cuáles son las dudas, las actuales y las que van surgiendo para irlas incorporando en ese set de preguntas frecuentes y respuestas que tenemos que hacer. Y hay muchas horas de avión para poder ir contestándolas, así que será un gusto recibir. Me imagino, Miguel, muchas gracias. Y a todos quienes se conectaron el día de hoy, agradecerles la presencia. La verdad es que tuvimos un webinar muy concurrido y con muchas inscripciones también, así que es un tema que sin lugar a dudas le importa mucho a nuestros clientes al día de hoy y quisimos traérselo desde los propios voceros, ¿cierto? En este caso Miguel, que viene desde BRC. Les comento solamente que el programa de webinars continúa, así que quedan invitadísimos para la próxima sesión del día miércoles de la próxima semana, que vamos a hablar acerca de Global Gap, ¿cierto? Y cómo tenemos algunas herramientas que lo vinculan a la ley FESMA. Así que si están interesados en esa temática, ya van a empezar a recibir a partir del día de hoy las invitaciones para poder inscribirse en este nuevo seminario. Por mi parte y en nombre de NSF les agradezco haber participado el día de hoy y esperamos contar con su presencia en una nueva sesión de estos webinars 2018 de NSF. Así que un abrazo a todos y que tengan muy buena tarde.